nuestra transmisión en el Facebook Live de Punto de Vista para que tengamos información debidamente confirmada a través de esta transmisión a cargo del licenciado Iván Flores. Les decía que pues superados estas dificultades que nos toca sortear en cada momento en que estamos cumpliendo ya la rutina diaria, está en la cabina azul de la poderosa YSKL el concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva. Él es miembro del partido Nuestro Tiempo. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Hola, Nelly. Buenos días. Una mañana un poco atropellada, sí, pero muchísimas gracias por la espera a usted y a los que nos escuchan. Gracias. Comprendemos estas dificultades de último momento, Héctor Silva, pero sí interesados nosotros en que nuestra audiencia tenga información de primera mano sobre la situación de la municipalidad. Sí. Hemos visto ayer algunas confrontaciones entre personal del CAM y sindicalistas. Han denunciado los despidos, usted también lo confirmaba, más de 70 despidos. ¿Cómo está esta situación? ¿Se están cumpliendo los procesos para hacer estas decisiones de cesar plazas, Héctor? Bueno, han habido 2 rondas de despidos por lo menos que han pasado por el Consejo Municipal. Y más que despidos sí son supresiones de plazas que efectivamente pues tienen el mismo, valga la redundancia, el mismo efecto. En esa primera ronda de supresiones yo di mi voto porque la administración presentó documentación técnica en la que se justificaba pues la supresión de esas plazas. Lo único que es supresión, Héctor, no se contrata, y los despidos a veces son como sustituciones. Y sabe, en política uno siempre tiene esas dudas, y para mí cuando vi la primera supresión, lo primero que pensé fue, bueno, ¿será que realmente lo que se busca es, porque la alcaldía sí está en una situación financiera bastante difícil, entonces había que tomar decisiones que son muy difíciles? Pero lo primero que yo pensé fue, ¿realmente estamos haciendo esto con base a la necesidad de mejorar las finanzas de la alcaldía y de crear una institución más sostenible, o hay un tema aquí en el que se quiere reemplazar a estas personas por personas que probablemente son afines a esta administración? Sí. El tema es que la supresión de plazas en teoría no permite eso, porque al suprimirse la plaza no es que se va una persona y deje el espacio para que entre otra, sino que la plaza queda totalmente suprimida. Entonces, en ese primer momento, y después de ver evaluaciones técnicas, después de recibir denuncias incluso de la misma administración y cosas que yo presencié en la campaña, en la que se denunciaban que habían personas, y no estoy diciendo que este es el caso de todas las personas que están en esa situación, pero sí que habían personas que, por ejemplo, habían agentes del CAM que prestaban servicios de seguridad a particulares. Y aparecían en la planilla, pero estaban en otro lugar, que no en la alcaldía. O personas que estaban en los distritos que realmente en su momento se dedicaban a hacer activismo político durante las campañas electorales. Como repito, no estoy diciendo que esta sea la situación de todas las y los empleados de la alcaldía que están en esta protesta, pero sí vimos se hizo una presentación, se hizo un documento y se hizo una justificación sustentada de por qué estos despidos eran necesarios. Sin embargo, hubo una segunda ronda de despidos o de supresiones de plazas que rondaba alrededor, creo, de los entre 70 y 75 supresiones las que se hicieron, y en ese momento, en esa segunda ronda, ya yo decidí abstenerme, porque en ese momento pues yo no vi ninguna justificación técnica que me permitiera sustentar mi decisión, y obviamente uno quiere ser sumamente cuidadoso cuando se trata de decidir sobre el sustento de docenas de familias, ¿verdad? Sí, esto es la más reciente y es parte de las acciones que se dieron ayer en la confrontación que hubo ahí frente a la alcaldía. Pues esta ronda de supresiones es la más reciente, sucedió hace algunas semanas, y mire, yo creo que lo que sucedió ayer, independientemente de las circunstancias, en ese caso, lo ilegítimo es la violencia, no el derecho a protestar libremente. Todas las personas tienen el derecho a protestar libremente, y eso es legítimo. Lo ilegítimo es el uso de la violencia, porque yo entiendo que el CAM tiene la responsabilidad de mantener el orden. Entiendo también que hubo momentos en los que el acceso a la alcaldía se volvió complejo, y eso tampoco está bien. Sin embargo, hay una línea bastante clara entre mantener el orden y abusar del poder. Y para mí lo que vimos ayer fue una muestra clara de abuso de poder. Creo que no había necesidad
de rociar a los manifestantes con gas pimienta. Entiendo que hay personas que terminaron en el hospital. Yo de hecho ya estamos con mi equipo preparando una carta al director del CAM para que nos explique cuáles son los procedimientos, qué protocolos siguen los agentes a la hora de decidir o no utilizar gas pimienta. Debe ser un último recurso activar este gas pimienta. Para mí debería de serlo, y debería de ser un recurso de protección a la integridad de la gente. Yo no estuve ahí, entonces tampoco quisiera hablar como que estuve ahí, pero con los recursos audiovisuales que tenemos, con las personas que hemos hablado, es evidente que si bien era un momento de tensión y que si bien le corresponde al CAM mantener el orden, no había necesidad de tener ese tipo de agresión con las personas. Y como le digo, para mí la visión es esa. Y hay dos situaciones. Hay una situación legítima, que es la protesta. Y hay una situación ilegítima, que es el abuso de poder. Y a partir de estos despidos, ¿cómo ha quedado? Porque algunos trabajadores que sus plazas fueron suprimidas han dicho que los montos de la indemnización no se están cumpliendo según lo que establece la ley. Sí, es que ese es otro de los problemas, que realmente algunas de las personas, porque bueno, estamos hablando de esta supresión de plazas, pero también creo que en este ámbito de protesta hay personas que se acogieron a un decreto de retiro voluntario que aprobó el Consejo Municipal. El actual Consejo. El actual Consejo Municipal, y en ese retiro voluntario lo que se establecía era una cantidad de dinero dependiendo de la cantidad de tiempo que él o la empleada hubiese servido en la alcaldía de San Salvador. Y lo que sucede es que por la misma situación financiera de la alcaldía, han habido muchos retrasos, y yo soy consciente de eso, he recibido muchas denuncias al respecto. Han habido muchos retrasos en cuanto al pago de este retiro voluntario. Entonces hay personas que, si bien su plaza no fue suprimida o quizás no fueron despedidos per se, pero tomaron la decisión de apegarse al decreto, a este retiro voluntario, y se apartan de la alcaldía con la esperanza, no con la esperanza, bajo el compromiso, de que se les va a pagar este retiro voluntario. Y eso se ha atrasado. Es decir, entiendo que ya se empezó a pagar, la administración hace un par de consejos dio un reporte al respecto, ya se está pagando, pero sí no se han respetado, por la misma situación financiera de la alcaldía, los tiempos a los que nos habíamos comprometido. Entonces, ¿y cuál es cuánto el número de salarios que se les otorgaba a los que se fueron en decreto de retiro voluntario? Si no me equivoco, para las personas que tenían por lo menos 6 años trabajando en la alcaldía eran $15,000, y las personas que tenían de 6 años para arriba eran $20,000. En eso, y los debían de pagar pues en una sola cuota, o se hizo un plan de pago. Entiendo que se llegaron a diferentes acuerdos dependiendo del monto, dependiendo de la longevidad de la persona, etcétera, etcétera. Pero aún dentro de esos acuerdos estoy consciente que han habido incumplimientos. Sí. Y en el caso de las indemnizaciones de despidos, Héctor, ¿el Consejo ha recibido algún informe si se hace pues el pago de la indemnización con base a lo que establece la ley? Pues en el tema de los despidos de la primera ronda que decía. Sí. En el tema de indemnizaciones, por supuesto que todo se hace respetando lo que la ley establece. La administración en ese caso en específico no nos ha dado un informe de estatus, ¿verdad? De hecho, hemos estado bastante enfocados en el tema del estatus del retiro voluntario, pero sí, obviamente estamos procurando de que todos estos procedimientos se hagan acorde a la ley, recordando también que aquí el Consejo pues tiene esa responsabilidad a partir de las decisiones que toma. Claro, y hay en este momento una acción bastante estratégica importante sobre las entidades administrativo-técnicos que han apoyado la gestión municipal, Héctor. Hemos conocido que se va a crear esta dirección de obras municipales bajo la figura del Ejecutivo, y que se está en proceso, me decían, ya el estudio para reformar la ley del FODES y reducir al 1.5%. ¿Han ustedes valorado esta situación en el Consejo? ¿Cómo puede analizarse? Pues mire, yo no la hemos valorado en el Consejo, de hecho no hemos recibido ninguna información al respecto, pero este es un rumor que se ha venido hablando desde hace bastante tiempo, y una de las primeras cosas que yo pensaba es, ok, se va a crear esta dirección, pero yo realmente me pregunto y me quedo la duda de si esta es una decisión que del Ejecutivo se le consultó a los alcaldes,
tanto a los alcaldes de Nuevas Ideas, como a todos los otros alcaldes del país. Porque yo quisiera saber si los alcaldes que acaban de asumir la responsabilidad de sacar adelante los municipios con la situación económica precaria en la que están los municipios por múltiples razones, yo quisiera saber si ellos están de acuerdo con que el Ejecutivo les vaya a reducir una de sus principales fuentes de ingresos, reducir al punto de casi eliminarlas. Estamos hablando de que por cada $10 que antes recibía un municipio de FODES, hoy van a recibir 1.50. Yo no entiendo, y imagínense la conversación que estábamos teniendo antes de esto. Que ya era difícil. Estábamos hablando de despidos como decisiones sumamente difíciles para estabilizar un poco la situación financiera de la alcaldía. Estábamos hablando de que se han llegado a compromisos de retiros voluntarios que no se han podido honrar en tiempo. Sí. Y aún con todas estas dificultades económicas, la alcaldía va a dejar de recibir una de sus principales fuentes de ingresos. Eso hablando en términos prácticos. Y luego vámonos a la lógica. Es un absurdo total, es completamente ilógico centralizar el desarrollo local. El punto de las alcaldías es justamente eso, que las alcaldías tienen la capacidad de entender los problemas de sus diferentes comunidades a detalle, porque a eso se dedican, a estar cerca, a hacer trabajo de territorio. Pretender que el gobierno, desde un escritorio, desde la Dirección Nacional de Obras Municipales, en San Salvador, va a entender y resolver los problemas de los 262 municipios es inconcebible. Eso no va a suceder. Es decir, que la medida que se podría estar preparando, hasta donde ustedes saben, no ha habido una especie de intercambio de opiniones a nivel de alcaldes. Por lo menos a nosotros en el Consejo Municipal no nos han consultado absolutamente nada al respecto. No sé qué procesos de consulta internamente tendrán ellos, pero definitivamente yo no veo cómo un alcalde puede estar de acuerdo en una situación tan precaria como esta, en que se le reduzca una de sus principales fuentes de ingresos. Han recibido, y lo dijo el ministro de Hacienda ayer, Héctor, que había hecho el desembolso complementario a lo que les adeudaban del FODES hasta el mes de mayo, les adeudaban según lo que conocimos más recientemente. Sí, de hecho la sesión de Consejo Municipal pasada que tuvimos la semana anterior, yo voté a favor de la reforma presupuestaria. Las alcaldías, siempre que se recibe ya sea una donación o que entran fondos de un préstamo, o en este caso del FODES, hay que hacer una reforma presupuestaria que la tiene que aprobar el Consejo Municipal. Yo voté a favor de la reforma presupuestaria para que la alcaldía obviamente pudiese recibir $2.5 millones, que es lo que le corresponde a la alcaldía de San Salvador de este desembolso en específico. Pero me queda claro, y así lo hice saber en mi votación, que en este caso no hay absolutamente nada que agradecer al gobierno. Si usted se fija, ha sido algo muy estratégico. Ayer, que en papel introducen estas leyes que van a dinamitar completamente las finanzas de las alcaldías, hacen este pago de $100 millones. Como quien dice, tené esto para que estés tranquilo, pero en realidad por atrás están dinamitando completamente las finanzas de las alcaldías. Y realmente con este pago lo que el gobierno hace es, entre comillas, aliviar una crisis que ellos mismos crearon. Porque es cierto, las finanzas de las alcaldías se vieron golpeadas por la pandemia. En muchos casos, como en el caso de San Salvador, también se vieron afectadas por malas administraciones. Pero lo cierto es que uno de los ingredientes clave para la situación financiera crítica en la que están todas las municipalidades del país, porque si San Salvador está mal, sí, que es la que recibe mayor ingreso en concepto de tasas y todo esto, ¿verdad? Un ingrediente clave para eso es que no pagaron el FODES, que no cumplieron con la ley. Es así de simple. Entonces me parece ahora sumamente inapropiado venir a decir, miren qué excelente noticia, les estamos pagando estos $100 millones, porque lo menos que se espera de un funcionario público es que cumpla con la ley. Sí, y hay, por ejemplo, en este caso de las alcaldías, no hay vuelta atrás. Pueden acudir a un recurso de amparo o algo las municipalidades. Es que ese es el problema, y ahí ya vamos a un tema mucho más amplio, Neri, es que todo el mundo parece que estamos, tanto las instituciones, las mismas alcaldías, independientemente del partido, parece que estamos desamparados en un país en el cual el Estado de Derecho se ve cada vez más débil, en el cual la independencia judicial es atacada frecuentemente y constantemente por las personas que están en el poder. Entonces, pues las alcaldías quizás podrían apelar, podrían meter un recurso,
Pero con esta última juramentación de jueces que se hizo express, saltándose todos los protocolos y todos los procesos, es cada vez más difícil confiar en que haya un sistema judicial independiente que tenga la capacidad y la disposición de resolver este tipo de cuestiones. Hemos venido conociendo disposiciones así legislativas. Quiero que nos explique, Héctor Silva, sobre esta aprobación que hizo la Asamblea Legislativa del decreto transitorio para la vigencia de las certificaciones de categorías que emite el Ministerio de Hacienda en favor de las municipalidades. ¿En qué se traduce este decreto? Pues este decreto básicamente le están haciendo muchísimo daño a las alcaldías. ¿Sí? Este decreto fue aprobado en la plenaria, no en esta, sino que en la anterior. En la anterior, si no me equivoco. sí, en la anterior fue hace Y básicamente lo que este decreto hace es esto. Todas las alcaldías tienen una categoría y esa categoría puede ser una categoría A, B, C, y mientras mejor la categoría, más posibilidades tiene la alcaldía de que se le haga un préstamo con mejores intereses o con mejores posibilidades, y a medida la categoría va cayendo, los intereses van subiendo y las puertas se van cerrando. ¿Y ¿En qué quién se le basa? entrega la categoría? Hacienda. Claro, entonces, ¿en qué se basa esa categoría? Esa categoría se basa en los estados financieros que las alcaldías emiten 2 veces por año según la ley. La ley exige que las alcaldías entreguen estados financieros en diciembre de 2020, en diciembre y en junio, ¿verdad? ¿Y qué hace eso? Eso permite que el Ministerio de Hacienda y que los bancos puedan ver cuál es el estado financiero de las alcaldías, porque les toca abrir sus estados de cuenta, y ahí los bancos pueden hacer su análisis. Entonces, lo que la Asamblea aprobó fue que las alcaldías no tengan que presentar sus estados financieros correspondientes a junio, sino que presenten hasta diciembre. Es decir, las alcaldías se van a quedar todo lo que resta de este año y una buena parte de meses que ya pasó con la categoría de diciembre. Con la que presentaron en diciembre del año pasado. Claro, ¿y por qué están haciendo eso? Porque ellos saben que si abren los estados financieros ahorita, después de haberse atrasado con el FODES, después de toda esta catástrofe financiera, todas las alcaldías van a bajar de categoría. Pero claro, eso para ellos es un problema de imagen, pero en realidad no lo es un problema práctico. Porque ¿qué sucede? Las alcaldías se quedan entonces con la misma categoría, y ¿qué va a pasar cuando una alcaldía vaya a un banco y presente la categoría? El banco va a decir, bueno, pero esta categoría está basada en estados financieros como desde hace un año, yo no tengo idea cómo están sus finanzas. Es como que usted fuera a buscar un préstamo a un banco y le dijera al banco, mire, le voy a presentar mi constancia salarial, mis declaraciones de renta y mi AFP, pero las del año pasado, y ahorita solo confía en mí en que voy a estar bien. ¿Qué banco le va a dar un préstamo bajo esa lógica? Es absurdo. Entonces este es un ejemplo claro de cómo ellos sacrifican lo real, que es que a las alcaldías les van a dejar préstamos, les van a negar préstamos, como ya nos negaron 2 préstamos a nosotros en San Salvador. Imagínense, 2 préstamos a la alcaldía de San Salvador, todo porque las alcaldías no bajen de categoría. Entonces las categorías que han dejado no sirven de nada porque nadie cree en esas categorías. ¿Y cómo está haciendo? Porque la alcaldía ha emitido titularizaciones, está logrando gestión de recursos a través de este mecanismo. Sí, bueno, la alcaldía de San Salvador afortunadamente tiene más fuentes de ingreso, tiene unas finanzas que, aunque están en una situación precaria, pues son más robustas. Entonces, a pesar de que se le negaron 2 préstamos por falta de garantías hace unos meses, sí han estado en la capacidad de conseguir un crédito del banco hipotecario por $16 millones. ¿Qué es la banca? Ellos son como banca estatal, ¿verdad? Estatal, imagínense, son los únicos que están prestando. Que prestaron. Y después de este préstamo sí se hizo la titularización. Entiendo que se han hecho 3 tramos, se busca hacer un 4.º tramo. La titularización anda rondando los $120 millones. En ese sentido, la alcaldía ha conseguido un poco de liquidez a través de ese mecanismo, con una tasa de interés bastante alta. Muy alta. Anda rondando entre el 8 y el 8.5%. Y se hizo desde mayo, Héctor, cuando asumen el proceso de titularización, si no me equivoco, empezó en junio, pero tenía que haber todo un proceso para revisar que las finanzas de la alcaldía aguantaran la titularización, salir al mercado, etcétera, etcétera. Entiendo que salieron al mercado hace unas semanas. Y sí se ha conseguido el dinero, pero con una tasa de interés bastante alta. ¿Y qué tramo han conseguido hasta hoy, Héctor? Se han conseguido 3 tramos, falta un tramo más.
que es pequeño. Creo que el último tramo son como 15 millones de dólares. Es decir, que serían ya más de 100 millones de dólares en la porque son 120. En totalidad son como 120, pero sí, ahorita se han conseguido 109 millones de dólares exactamente. Sí, y ahí estos préstamos que se negaron, ¿era para cubrir qué tipo de necesidades de la comuna? Precisamente era un tema de pago de retenciones atrasadas, y pago de responsabilidades con proveedores, con empleados. Entonces es parte de la razón por la cual la municipalidad no ha contado con los recursos para cumplir sus compromisos a tiempo, con los empleados municipales y también con los proveedores. Pero lo más difícil para mí es eso, que a las alcaldías les están negando préstamos, que no estamos teniendo la capacidad de cumplir con los compromisos a tiempo, y que aún así, conscientes de esta situación, viene el Ejecutivo a decirles: vamos a reducir el FODES, vamos a crear esta obra. Desaparecerá el ISDEM también, ¿verdad? Se disuelve el ISDEM completamente, el FISDL teniendo un rol completamente periférico, cuando en su momento el FISDL era una red de apoyo increíble para las municipalidades. Es un gran retroceso el que se ha dado en temas de desarrollo local. Bueno, Héctor, se nos ha agotado el tiempo, será en una nueva oportunidad porque nos quedó pendiente esta emergencia del Mercado San Miguelito que también atienden, y que sobre eso hubo también una iniciativa que usted presentó para que se haga inspección en los mercados. Ojalá y pues prosperen estas acciones, pero será en una nueva oportunidad, Héctor. Perfecto, muchísimas gracias, Neri, de nuevo disculpas por los inconvenientes. No, gracias a usted por poder venir, aunque sea unos minutos, a informarnos a través de Punto de Vista. Concluimos nuestro programa.